En la continuidad de este ejercicio multimedia que hemos denominado 7, 8, 9 décadas y más de Pascualidad, hoy vamos a conversar con Aquiles Silvera, abogado, constructor. Además de ello, Aquiles pues, ha tenido una actividad política, no partidista, sino política bien importante, y además de ello pues, le ha correspondido ser pionero en áreas fundamentales de la economía local, como es lo que tiene que ver con los centros comerciales. El centro comercial más importante y uno de los primeros de nuestra ciudad fue un proyecto de Aquiles Silvera. Hoy día estamos desde una de las oficinas de este centro comercial llevándole a ustedes esta conversación. Hay una y mil cosas de las cuales hablar con Aquiles Silvera, que si bien no es pascuense, es de Santa María de Ipire. Buena parte de su actividad social, económica, política ha tenido lugar acá en Valle de la Pascua. Con nosotros Aquiles Silvera. ¿Cómo decide Aquiles? ¿En qué momento decide Aquiles venirse a Valle de la Pascua? Bueno, muy sencillo. Creo que fue elementalmente aplicando la lógica, porque yo estudié toda mi vida en bachillerato en Valle de la Pascua. Y cuando logré irme para Caracas a estudiar Derecho, era ahí, siempre permanecí con un gran vínculo en Valle de la Pascua por la cantidad de compañeros de estudio y amigos de pascuenses que tengo aquí. Entonces, lo más lógico, me instalé como abogado en Valle de la Pascua. Me decías que uno de esos condiscípulos es Miguel Ruiz Camero, médico oftalmólogo. Gran amigo, Ruiz Camero, compañero del primer año de bachillerato en el Liceo Gilberto, que funcionaba en la calle Descanso. Ahí, que actualmente hay un colegio. Colegio José Pérez Rivas. Ahí era el Gilberto, que tenía hasta cuarto año. Y luego el quinto año, ¿cómo así? Y luego, cuando salí de cuarto año de bachillerato, me fui a la ciudad de Valencia y me gradué en el liceo Ramón Buena Hora, que es el liceo clásico, tradicional de Valencia. Me decías que también hay un personaje muy querido por nosotros que también egresó contigo o estudió contigo, que es Socorro Fernández. Socorrito Fernández estudiaba primer año de bachillerato con nosotros. Ella tenía en ese entonces el nombre de un terrenito que ellos tenían era muy humorista el nombre, ¿no? Realmente no recuerdo ahorita el nombre de la finquita que ella se iba los fines de semana, y ella decía, me voy para que el nombre es una mala palabra. Okay. Cuyo lenguaje es muy asiduo de ella, ¿no? Okay. Tu incursión en la actividad política empezó a muy temprana edad. Aquiles, A muy temprano. ¿cómo se produce? En Santa María de Ipire, en esos años, llegó un médico a Santa María de Ipire, el hombre más querido en toda la historia de Santa María de Ipire como médico, el doctor Manuel Antonio Narváez Silva, marganteño, que también tuvo actividad política y fue secretario general del gobierno del Estado. Estamos en una gran amistad con ese hombre ahí. Bueno,
cuando cae el gobierno, en ese entonces, ese mismo día, en todos los pueblos de Venezuela, Vamos a precisar, ¿cuál gobierno? ¿De Rómulo Betancourt? el gobierno de Pérez Jiménez, Ah, de Pérez Jiménez, ok. La dictadura de Pérez la Jiménez. victoria de Pérez Jiménez, en ese entonces, en todos los pueblos de Venezuela, se fundó la Junta Patriótica, se constituyó Sí. en todos los pueblos y había que participar en la fundación de la Junta Patriótica a Caracas, la casa de Fabricio Ojeda, que era periodista en ese entonces Del Nacional. del Nacional y trabajaba en Miraflores. Claro, sí. Desde ahí en adelante el doctor Narváez, margariteño, era urredista, un hombre de una simpatía extraordinaria. Daba gusto en Santa María ir los domingos a la iglesia, porque el doctor Narváez era un practicante religioso, a ver cómo todas las viejitas le llevaban regalos, una gallina, un pavo, algo. Lo quería la gente lo quería demasiado, porque las viejitas se las pasaban toalla. Y tengo una anécdota muy extraordinaria que revela de lo que te estoy afirmando de la simpatía del doctor Narváez. El doctor Narváez iba a San Juan de los Morros y se traía medicina de la Dirección de Salud. Y en ese entonces había muchas pastillas. Esas pastillas, frascos de 200 pastillas, 300 pastillas. Pero como había viejitas que querían ir todos los días a que el doctor Narváez a verse o a conversar con él, el doctor Narváez, cuando se traía esas medicinas, pescaba las pastillas de esas, me acuerdo, pastillas esas de cebada, en dos o tres pastillas. Y cada vez que iba una viejita de esas, que iba todos los días, le decía, mire, tómese estas pastillas y cuando se terminen, vuelva otra vez. Pero llevaba 400, 500 pastillas Claro. que daban con ganas, ¿no? Así es, así Sí, es. para quitarle la decíamos. Realmente el hombre era demasiado carismático y muy querido, Claro. muy querido. Y es el doctor Narváez quien te orienta hacia la militancia, hacia la participación. Y porque luego lo dicen entonces a la gente de cierta categoría en el pueblo, entonces todos nos constituimos como urredistas. ¿Bien? Y él fue urredista y fue secretario general de gobierno en la espalda, por URD. Son los inicios de la democracia. Es el inicio de la democracia. Claro. El inicio de la democracia. Y participas activamente en la campaña, porque yo recuerdo, Aquiles, que el candidato de URD fue el contraalmirante Wolfgang Larrazábal. ¿Participaste en esa campaña? Sí, cómo no. Incluso participé, incluso me hice muy amigo de un hombre excepcionalmente brillante que era diputado por URD, porque URD era en el país y en igual era la segunda fuerza política en aquel entonces. ¿Bien? Estaba aquí en Guárico el doctor Ruiz Zamora, Claro, era el jefe. el jefe. Saúl Ron Troconi fue diputado por URD. Después el doctor Saúl Ron Troconi fue magistrado de la Corte Suprema. Sí. El doctor Ruiz Zamora fue senador. Y después volvió a ser senador cuando nosotros nos separamos de URD.
con el doctor Rubén Zamora, que hizo una alianza con Armando Villa, que era presidente del Congreso Nacional, porque el voto de Rubén en el Congreso Era decisivo. determinante. Y Cocaí, a través del MDI y el partido de Jorge Olavarría, fueron los que respaldaron a Cocaí la primera vez que ganó. Bien. Fue incluido nuevamente como senador, porque antes había sido diputado. Exacto. En esa campaña, imagino que recorriste el Guárico completo, ¿no? Incluso acompañé a Jovito en su gira que hizo Guárico. Es más, cuando vino en avión, me acuerdo mucho, me estaba recordando a estos días, cuando hablé con él ahí. Inclusive me vine de San Juan de los Moros con Fernando Alvarado y yo y el doctor Jovito Díaz. Sí. Yo estuve hasta en la casa de Jovito. Doña Ismenia estuvo en mi casa. Doña Ismenia y Pero luego te deslindas de esa militancia, ¿no? sí, a raíz del vínculo, de la ruptura con URD, a través de la situación de Alirio Ugarte Pelayo. Claro. Alirio Ugarte Pelayo, en mi criterio, pienso y creo que ha podido ser presidente. Alirio Ugarte Pelayo es un hombre excepcionalmente brillante. Cuando fue embajador en México, la condecoración más alta que ha dado el gobierno mexicano alguna vez se la dio a Alirio. Aquiles, porque tú fuiste efectivamente militante de Unión Republicana Democrática. Sin embargo, has tenido vínculos muy estrechos con la democracia cristiana, sin ser ficha del partido. Mucho. Fui amigo. Tengo la virtud de ser amigo de todos esos copianos, todos, amigos míos que han dormido en mi casa. Recientemente, por cierto, se cumplió el centenario del nacimiento del doctor Luis Herrera Campens. Lo conociste, supongo. Gran amigo. Es más, Luis Herrera me nombra a mí cuando hace un decreto creando la Corporación de los Llanos. Corpoyano. Cuando Pedro Pablo, cuando se está formando el gobierno de Luis Herrera, Pedro Pablo me llama a mí, Pedro Pablo estuvo en mi casa varias veces, y me dice, mira, en nuestro cuaderno viejo, grande, largo, mira, aquí está, Luis Herrera me ha enviado este libro con todas las personas que van a ocupar altos cargos en este gobierno. Y el doctor, que sabe que yo no ando buscando cargos. No, ese no soy yo, es Luis Herrera que mandó eso. Está bien, digo. Bueno, así fue. Luis Herrera me nombró. Claro, porque yo no quería verdaderamente, porque yo había estado, cuando yo me retiro prácticamente del ejercicio profesional, fue el año 72. Prácticamente me retiro porque yo tuve un juicio contra Petrolero, un juicio que duró 5 años en la reclamación del doctor Otto Celis y Adán Celis, del cual yo era abogado. Ellos demandaron
Texas Petroleum Company. Texas. Demandamos a la Texas por el uso, goce y disfrute de 30.000 hectáreas sin contrato de concesión. Ese juicio duró 5 años. Lo ganaste, lo ganaron. Gané en primera instancia, gané en segunda instancia. El juicio estaba en la Corte Suprema de Justicia en septiembre. Llegamos a un arreglo por 36 millones de dólares. Era una fortuna para la época. Y ellos tenían que pagarme a mí, cada uno, $1 millón. Las partes. Sí. Pagaron $1 millón y yo quedé de jefe. Lo que me permitió el 76 ser uno de los primeros 14 presidentes de la industria petrolera de este país. Cuando se produce la nacionalización bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez. El 1 de enero de 1976. Porque Petróleos de Venezuela se funda como empresa en agosto de 1975. Se crea Petróleo de Venezuela. Claro, claro. Bien. Esa es la... Estás como gerente de Sociedad Anónima Petrolera Las Mercedes durante 4 años. Del 72 al 76 como superintendente. Ah, ok, superintendente es el... Y del 76 al 80 como presidente de Guaribén, que así fue. Así se llamó la empresa. Así se llamó la empresa. Ok. Que antes era Sociedad Anónima Sociedad Petrolera Anónima. Las Mercedes. Y empiezas a participar en el negocio petrolero. Exactamente. Tuve ahí, hice la incursión petrolera. Ok. Sin embargo, Aquiles, ese campo era un campo marginal, ¿verdad? Era un campo marginal y nosotros llegamos a producir 10.000 barriles de petróleo. 100 10.000. a 10.000. Ok. 10.000. Ok. Sí, porque ya hay 2 tanques, un Guasimito Pump Station, que cogían 90.000 barriles. Y nosotros teníamos que bombear todos los meses a Guasimito, a Puerto La Cruz, porque ese oleoducto que tiene 278 kilómetros de Guasimito a Pamatacuarito, en San Luis, tiene 200. Esa era propiedad de Petrolero. 278 kilómetros. 278. Te tocó aquí estar allí al lado del presidente Carlos Andrés Pérez en ese momento, que es un momento crucial en la industria petrolera venezolana. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Me permitió algo importante en mi vida, porque uno a veces tiene animadversión de las personas sin mucho razonamiento Gratuitamente. específico, Sí. sino gratuitos. Mm. Después de la nacionalización, a los poquitos días de la nacionalización, porque Petróleo de Venezuela empezó a funcionar en los Yaguaramos, en el edificio de la Creole. Sí. Bien. Ahí funcionó y Petróleo va a funcionar en el piso 8 del edificio de la Creole. Ahí, a los 2 días de la nacionalización, Carlos Andrés Pérez convocó a 14 presidentes de la industria a una reunión con él ahí en Petróleo de Venezuela. En el edificio Creole. En el edificio Creole. Ahí fue Carlos Andrés. Y a mí me impactó y me impresionó el discurso de Pérez, hasta tal punto que me hizo cambiar de criterio frente a la posición personal que yo tenía con él. Porque fue un discurso realmente
de un estadista. Ok. Y te voy a decir el discursito que pues no esperé. Te lo voy a decir porque me lo aprendí, me lo grabé. Primero que nos agradece la invitación a esa reunión. Pero nos digo lo siguiente. Les voy a agradecer a todos ustedes. Mientras estén en estos cargos, no hagan ninguna incursión política. No politicen esto. Con mucho énfasis. Claro. ¿Entiendes? Este discurso a mí me impactó y me hizo cambiar de criterio. Y realmente el tiempo demostró que Pérez era un demócrata. Porque ser presidente, estar preso, le quitan la presidencia, está preso. Y asumió todo eso y después fue presidente. Ciertamente, volvió a ser presidente. Aquiles, vamos a dar un pequeño salto. También has tenido una participación activa en la actividad de la construcción, de la ingeniería civil, acá en el Valle de la Paz. Sí, como esto, bueno. ¿Cuál fue tu primera incursión en esa actividad de la construcción masiva aquí en Valle de la Paz? Bueno, mira, estando en Caracas, mejor dicho, estando en la Merced, pero yendo a Caracas todas las semanas, nosotros teníamos la oficina en el edificio que le Cámara y el Boca. Y yo a Caracas mucho. Y en el gobierno, en el primer gobierno de Pérez, el gobierno de Pérez, 73 al 78. Había un personaje de aquí Valle de la Paz, muy adecuado que casó con usted, se llamaba Héctor Silva. Héctor Silva, que fue presidente de Linus. Muy amigo de Francisco Micuti, con quien yo trabajo. Incluso Francisco Micuti de la Pata le había regalado una quinta a Héctor Silva. Y Micuti me dice: Aquiles, fúndate una compañía constructora. Que yo te voy a mandar a dar los contratos con Héctor Silva, o sea, en Caracas, papá, arriba de cosas y tal. Mi Cookie tenía otro personal amigo, un amigo mío que era profesor de la universidad, Pérez Pérez, y yo asocié a Pérez Pérez, pero lo asocié de nombre, Ok. y fundo una compañía llamada Silvera Pérez. Exacto. Ahí empecé yo a hacer mi discusión como constructor. Me dieron una zona en Caracas, después me dieron el acueducto, y dos horas, y las cloacas en el Tigrit, las hice también. Ok. Y después se me ocurre comprarle a don Pedro Guzmán, que vive aquí, Pedro Guzmán Cabero. una tierra donde le compré 10 o
11 hectáreas, donde fundé en esta compañía, pedí un crédito al IPASME, que tenía su dinero en el Banco de los Trabajadores. Claro. Ahí me dieron un crédito y yo hice 215 casas en lo que llaman El parque. el parque. Urbanización del parque. Urbanización del parque. Claro. Esas casas, eso lo hice yo con esa compañía, siempre. Que cuando tenía las primeras 110, 115 casas, las invadieron y le robaron todas las posetas y la bajaron. Me dieron un crédito adicional después. Y cuando tenía casi todas las casas listas, las invadieron totalmente, teniendo yo 5 vigilantes. Las ocuparon. Las ocuparon todas. 315 casas. 215. 215. Bueno, Legalmente, ¿cómo se resuelve eso luego? luego eso se lo pasan, el crédito del banco todo se lo pasan a la cuestión que maneja los bancos, todos los bancos. Vienen a cobrar. Digo, vamos a arreglar esto. Lo arreglamos como de la siguiente manera. Vamos a hacer un avalúo de lo que está hecho. Lo hizo el doctor Galaviz, el arquitecto Galaviz, Sí. que no estaba en ese cargo todavía, en el consejo, pero él hizo el avalúo de mutuo acuerdo. Acordamos que lo que él hiciera, el valor que él hiciera, eso era. Claro. Bueno, hizo el avalúo Galaviz, nos entregó a las partes y llegamos a un acuerdo. El banco recibió todo y me quedó debiendo 30 casas a la empresa, que no me las entregó nunca. Nunca. En el parque nadie tiene documentos. Claro. Nadie es propietario Nadie real. es propietario. Sí. Yo puedo decir con una gran parte de verdad, puedo decir, le regalé 215 casas al pueblo de Valle de la Paz. Sí. Y eso sigue en ese limbo legal, ¿no? Eso sí. Es más, yo tenía en la oficina todo el plano por el proyecto completo, todo acá en la oficina. Allá. Ok. Ellos se lo ocuparon todo, transformaron algunas casas. Sí. Hay amigos míos que compraron 2 y 3 casas y hicieron de todo. Claro. Por cierto que quiero agregárselo. En la parte petrolera que hablamos. Y algo que yo sé que te va a gustar a ti, ¿no? Tu conducta y tu comportamiento político. Cuando llegamos a Petrolera a Mercedes del año 72. Y esta es la excepción de la excepción. La única empresa petrolera de este país que ha hecho desarrollo agrícola fue Petrolera de Mercedes.
Háblanos un poco de eso. Voy a hablar de porque eso me espeluca el cuerpo. El año 72, el algodón, que era la siembra tradicional de esa área, cuando eso estaba en los cimientos el sorgo, se conocían vestigios del sorgo ya, que había empezado a sembrar Mendoza, en el de Chaguarama. Sí. El sorgo de Chaguarama 3. Sí. Y cuando le entregan a Cusco la petrolera, fue con el compromiso de que tenía que hacer un desarrollo agrícola. Muy interesante esto, ¿no? Y hubo una reunión del Ministerio de Agricultura y Tierra, del Ministerio de Fomento, con Francisco Nefonte, para hacer el desarrollo agrícola. Bueno, así fue. Y el suscrito, con la gran suerte de que esos contratos de servidumbre de la petrolera con miles de personas, Claro. hubo un juicio que tuvo Gilberto Bolívar con Petrolera Las Mercedes años atrás. Y el arreglo con Gilberto Bolívar fue que Gilberto le vendiera la finca a Petrolera Las Mercedes. Y a Petrolera Las Mercedes le compró la finca a Gilberto Bolívar llamado de 6.200 hectáreas, que se llamó, los documentos dicen así, Matadero o Las Palmas, lo que hoy día es Santa Edelmira. Santa Edelmira. Yo fundé a Santa Edelmira. Le hice 50 casas con vivienda rural. Se las aparté. Hice un pozo con el Ministerio de Una especie de asentamiento era eso, ¿no? Asentamiento modelo en Venezuela. Claro. Ahí venía mucho a visitarme el ministro, el embajador de Israel. Bueno, ese era bueno. Eso lo deforesté, lo cerqué y mantuve 35 familias campesinas. ¿Qué producían allí aquí del algodón? Algodón, maíz, sorgo. Los tres rubros. Yo tuve una oficina, siendo jefe de la petrolera, otra oficina agrícola, donde tenía 5 peritos y un ingeniero agrónomo, que tenía otra oficina, Julio del Nogal, que era mi amigo, pero era el administrador de esa compañía. 6.200 hectáreas. Ahí empezamos a trabajar de esa naturaleza. A mí me daban crédito de 5 o 6 millones de bolívares cuando los créditos eran de 30.000 bolívares. Me lo daba el ICAP directamente. Una vez me dio un crédito de 5 millones de bolívares y utilicé 3.500.000 y de 1.500.000 retirados del ICAP. Y ahí se desarrolló Santa Edelmira, que después venían de todas partes del mundo a ver a Santa Edelmira. 50 casas asfaltadas las calles. ¿Y qué pasó aquí? ¿Por qué ese proyecto tan hermoso, tan productivo, se vino a menos? Es más, yo hice una compañía. Esa es la parte anecdótica que yo te voy a decir. Yo hago, como Petrolera Las Mercedes,
era la dueña de las 6.200 hectáreas, yo era el jefe de Petrolera Mercedes. Yo hago un contrato de arrendamiento a la empresa de las 6.200 hectáreas a un bolívar por hectárea y por año de cada manera simbólica. Ok. Y hago una compañía y le pongo servicio a la Mercedes. Entonces, donde le doy el 40% a la Federación Campesina, 10% al IAM, que era otro, que era el doctor Luis Lacorte, que era el presidente del IAM, que yo lo llamé, doctor, denme un nombre para meterlo aquí en esta empresa, porque pongo servicio a la Mercedes. Cuando González me dice, vamos a cambiar el nombre. ¿Qué le vamos a poner? ¿Cómo le ponemos? Vamos a ponerle Proacán. Proacán es productores agrícolas campesinos. Hombre, que está conforme con ellos, porque con todos los campos, Sucán, Claro. Pecán, Bezacán, Así es. todos los campos. Bueno, Fernando González mandaba en todos los Sucán era la que importaba. Pues. Suministro campesino. Sí. Y de Zacán. Y hago la compañía, meto dos de petróleo a la Mercedes, a Oscar Micucci, a Pérez Pérez, ¿de acuerdo? Y yo que era el jefe de eso. Y le doy dos a Juan Ramón Remifo, que era secretario general de la Federación Campesina, y al doctor ingeniero agrónomo, sobrino de Armando González. Ok. Empezamos a sembrar y sembrábamos todos los años sembrábamos ahí, todo eso lo sembrábamos. De 6.000 hectáreas. Sí. Bueno, chicos, yo tengo un plan. Y Armando González me preguntó un día, bueno, aquí le cómo, porque yo le daba medicina y asistencia médica a la gente. Y me dice Armando González, aquí ¿cómo haces tú para hacer eso? Yo simplemente le digo a los trabajadores de la agrícola, vayan a la clínica, se ven con los médicos que están ahí, trabajo yo ahora mismo, yo ella hoy, Sí. yo ella pues, vayan siempre cuando no tengan, porque los obreros petroleros son unos obreros privilegiados. Ellos creen que Son una elite. Sí. Entonces, y cogí un seguro para comprar la medicina. Aquí hay un tema que quiero que nos hable, que yo pienso que es una de las actividades en las cuales tú has dado aportes significativos, importantes, lo que tiene que ver con la corporación, con Corpollano. Tú echaste las bases teóricas de esa propuesta. Y cómo no. ¿Cuál era el objetivo central? Bueno, mira, el objetivo central de las corporaciones a nivel nacional es estudiar las potencialidades y las necesidades con participación del pueblo en esas necesidades y en esas potencialidades. Es decir, si yo hago un estudio, por ejemplo, en Altagracia, ¿qué industria puede hacerse en Altagracia? Yo hice estudio en todas partes. En todos los municipios del estado. Por lo menos en Altagracia, la cal es un factor importante.
Yo hice incluso en Achagua había una pequeña infraestructura para un central azucarero. Yo hice un estudio con una compañía, Sopec del Palmar, que era de Volmer, Sopec del Palmar, y Sopec, una compañía francesa. Y si mandé ese estudio con esa gente, por cierto, se le pagó $1 millón que Corcollano no lo tenía. Y me los donó Marisa Izaguirre, que era ministro de Cordiplan. Me recuerdo. Porque realmente las corporaciones son organizaciones públicas adscritas al Ministerio de la Presidencia. Pero la parte de trabajo fundamental se lleva con Cordiplan. Okay. ¿Entiendes? Ahí se hicieron cantidad de... En Tucupí yo tenía una planta de planta de maíz. Viste que era uno de los promotores, me acuerdo, con Marcelito y un montón de gente importante. Y bueno, se hizo varios estudios en los dos estados, y posteriormente se le anexó a Corcollano Marina. Se le quitó a Corpo Ande, que pertenecía a Marina, Sí. y se adjudicó a Corcollano. Bien. Las potencialidades fundamentales, centrales, en ese entonces para Infante, ¿cuáles eran? Bueno, el desarrollo lo que hay, el agropecuario. Ok, la actividad agropecuaria. Sin embargo, no hubo concreción. Por ejemplo, eso que tú hablabas de la planta en Tucupí, de maíz, transformación, harinas, etcétera, subproductos, nada de eso, ¿no? No, mira, yo tengo la experiencia y afirmo que esas corporaciones que no tengan poder de decisión oficial de recursos propios, Deben tener independencia financiera. me recuerdo mucho que Neri Parra una vez, antes de ser gobernador, yo tenía Neri era un amigo mío, incluso políticamente, cuando estábamos en RD, tenía cierta dependencia conmigo. Yo lo ayudé a él en un campo. Y a él, antes de nombrar gobernador, Manuel Peñalver, me ofreció acompañar. Y Neri va a preguntarme a mí, ¿qué le vamos a ir con cara? Eso sigue por cara, no payasear con carro. Yo en el carro 25 la presidencia de la República oficial y un chofer y escote. Si esos organismos públicos no tienen dependencia económica, no hacen nada. Sí. No hacen nada. Claro, ¿en qué consiste el desarrollo regional? En eso. Estudio de las potencialidades y necesidades con la participación del pueblo en eso, en la ejecución de los proyectos. ¿Corcollano todavía existe? No sé. Yo sé que después tuvo en el disco, tuvo Priscila, no sé quién más. En la actividad política, ¿sigues militando hoy día? Bueno, tú no militaste tu año mozo en URD, luego tu cercanía, digamos, con la democracia cristiana, pero participaste activamente en eventos importantes. Hoy día estás retirado de toda esa actividad, eres asesor, consejero. Bueno, chicos, yo no sé, a mí me consultan toda esa gente, esto, la experiencia y la cosa y esto.
pero Le presté servicio. Incluso yo estuve 2 años en un congreso ideológico de COPEI. Pero eso tenía su objetivo. El objetivo era, el congreso ideológico era la culminación de la candidatura de Eduardo Fernández. exacto, claro, claro. Por cierto, Eduardo Fernández es un gran píquero jugando dominó. Así. Aquiles, eres, digamos, cercano a la, bueno, más que cercano, digo, en los últimos años, en las últimas décadas he estado participando activamente con la empresa cristiana. Obviamente, eres creyente. Sí. ¿Vas a la iglesia? ¿Vas a la misa? Bueno, Allá, a Guadalajara. no asiduamente, pero sí voy. Y me siento fortalecido cuando es decir, me pongo sobrio cuando estoy oyendo la misa. Por cierto, acaban de nombrar al Papa vinculado estrechamente con América Latina. Eso es una señal importante, ¿no? Siempre vivió 40 años en el Perú. Sí, 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 en Chiclayo. En Chiclayo. Sí, sí. Por cierto, dio unas declaraciones muy fuertes contra el presidente del Perú. Sí, sí. Muy fuerte. Yo las vi. Muy fuerte. Aquiles, el país, ¿cómo lo visualizas en este momento y para los años futuros? Bueno, chico, yo te voy a decir sinceramente, yo tengo profunda fe de que esto va a terminar. De que va a terminar bien. Bien. Aquiles, queremos 2 mensajes. Un mensaje para los empresarios y un mensaje para los jóvenes. Viendo la cámara. Bueno, los empresarios venezolanos que tengan paciencia, que este país va camino a la senda del progreso, a la senda de lo que este país debe ser, por cuanto Venezuela es un país poseído de la naturaleza o del Señor, de Dios, de todos los recursos naturales y no naturales para ser un gran país. Venezuela va a progresar de aquí en adelante a corto plazo. Y a la juventud venezolana igualmente, que no se desanime y no se marche el país, que espere que vendrá la Venezuela que todos aspiramos y que todos nos merecemos. Aquiles, gracias por tu tiempo.